materia. Mire, Gonzalo, y creo que estamos siendo precisamente... es una autocrítica. Claro, y estamos siendo los ecuatorianos en la dirección contraria a la solución de los problemas. Los ecuatorianos estamos descartando de una manera irreflexiva las opciones de diálogo y de discusión sobre temas que en algunos casos nos han dado resultados, que ofrecen, yo diría, soluciones tangibles, y las queremos abandonar. Por ejemplo, hoy sometidos a esta presión de convocar a una nueva asamblea constituyente para tener la 21ª constitución, está sostenida sobre el principio de que la actual no sirve para nada. Pero cuando uno empieza a revisar la Constitución en vigencia, uno se da cuenta de que la institucionalidad concebida dentro de ella es una institucionalidad extraordinariamente buena. Tiene las fallas obvias de la Constitución, hay que modificarlas. Hay algunas instituciones que han sido elaboradas con buena fe, pero mal instrumentadas por la estructura política ecuatoriana, y que hay que modificarlas. Tribunal Electoral, Tribunal Constitucional, Sistema Electoral, el propio Congreso, los partidos políticos. Pero allí se construyeron mafias, claro, ciertamente, pero se apoderaron. ¿Cómo destrabamos al país? ¿Esta nueva constituyente le va a destrabar al país? Hay unos nuevos ecuatorianos que van a venir con una nueva concepción angelical. ¿Y por qué tenemos nosotros que poner en riesgo toda la institucionalidad, la buena y la mala, en juego? Si lo único que deberíamos haber hecho es racionalizar la discusión y decir, de esta constitución que esté vigente, todo este pedazo malo, podrido, dañado, es el que tenemos que cambiar, y vamos a trabajar en esa dirección. Pero, por ejemplo, ¿quién puede discutir la necesidad de mantener un sistema judicial independiente, económicamente y políticamente autónomo, profesionalmente formado, que tenga un sistema de veeduría permanente para generar un sistema creíble, y finalmente que sea único? Eso dice la Constitución actual. Sin embargo, en este gobierno, en los gobiernos anteriores, se ha tolerado que sigue existiendo Corte de Justicia Militar, Corte de Justicia Policial, y no han hecho nada por cumplir la disposición constitucional. Están en un mes. Bueno, y los anteriores son 9 años de vigencia de la Constitución. Y no hemos arreglado, siguen eso de no hemos arreglado me parece mucho más objetivo. Pero claro, porque también nosotros, desde la parte civil, yo quiero preguntarle, llegó esta gente al poder con un aplauso nacional muy significativo, no hay que desconocerlo para nada, con una expectativa que generó de cambio. Los poderes fácticos se quedan en silencio. Y hay gente que alinea en los poderes fácticos a la banca, por ejemplo, a los grupos empresariales monopólicos o oligopólicos que existen cantidad, a esos que se manejan con aduana propia. Los poderes fácticos también están bien organizados en el contrabando, en esos grandes negocios, no se diga en el petróleo, en las provisiones a la industria petrolera, en los grandes proyectos eléctricos, que precisamente por esa colisión entre interesados no han podido proseguir procesos de hidroelectricidad, por ejemplo, Economista. Entonces, ¿qué quiero yo significarle? También son culpables los que permitieron tener una luna de miel tan dilatada en el tiempo, en donde se creían dueños de la institucionalidad, o solamente faltaba aplicar una norma, o si algo faltaba venían los congresistas de alquiler, cobraban su planilla y elaboraban una enmienda, destrozaron la normatividad estructural del país. Es mi lectura. No soy ningún filósofo
Yo soy un periodista común y corriente, muy simple, pero que me gusta trasladar lo que piensa la gente de la clase media fundamentalmente. Entonces, economista, creo que ha habido también un equívoco en el liderazgo. Un equívoco terrible en el liderazgo, una confianza extremada de que ustedes podían manejar todo, y el momento menos pensado, la fatiga social se hizo presente y ha ganado la tesis del cambio. El problema es que esta gente que viene a liderar las tesis del cambio, igual no ha estado preparada. Y entonces nos persigue este momento, dicen, una especie de paranoia. Lo ven muy simple a este régimen, incluso con unos cuadros que no han traído un aporte, salvo excepciones, diría yo, como la del estudioso Alberto Acosta, por decir un nombre. Hay otros nombres también que son gente que sabe, académicamente sabía lo que habría que hacer, pero ya en el ejercicio del poder, como que las cosas se están poniendo muy difíciles. Pero Gonzalo, cuando uno generaliza las responsabilidades, corre el riesgo. Está efectivamente poniendo en juego las posibilidades de corrección. Porque cuando todos somos culpables, nadie es responsable. Pero el pasado, nadie es responsable. El presente de las características del que hoy tenemos viene por el pasado mal administrado. Eso es lo que yo defiendo como test de percepción, pasado, digamos. En el pasado hay cosas malas y hay cosas buenas. Cuando uno habla, por ejemplo, de los poderes fácticos, y usted, Gonzalo, acaba de mencionar el tema de los poderes fácticos. ¿Usted los cree que existen? Creo que existen, pero no creo que tienen yo diría, no les dicen la generalización. Fácticos, mafias les dicen, pero no creo que, y hay que tener cuidado, porque precisamente cuando uno no tiene racionalidad en la discusión, lo que busca es simplemente descomponer la imagen del adversario. Claro. Por ejemplo, uno no puede decir que la prensa no es un poder fáctico. La prensa es un poder fáctico. Pero yo no puedo generalizar, porque no soy un irresponsable, en decir que la prensa es una mafia irresponsable y que los periodistas ecuatorianos son unos seres impreparados, incultos, y que además han hecho el juego a todo el sistema para llevar a la situación actual. Porque yo estaría cometiendo el error de generalizar esto en un sector que me merece respeto y dentro del cual hay periodistas que han sabido luchar por mantener la verdad y por una posición de independencia. Está bien el parango. Y voy al tema. En la última revista Vanguardia, en la de esta semana, José Hernández, yo no le escuché el programa, lamento si estuvo bueno. El editor José Hernández, en su columna vasca, dice: la primera gran víctima de la situación actual es la prensa, que en lugar de mantenerse independiente, autónoma, ha tomado parte en el debate y está perdiendo objetividad. Yo creo que es una advertencia absolutamente sensata, creo que es una advertencia positiva, objetiva, pero no me lleva a mí a tratar de desnaturalizarle a toda la prensa con el concepto de que o es una mafia o es un poder fáctico. Igual no puedo tratarles así a todos los partidos políticos, porque hay partidos políticos que me merecen respeto y consideración, que tienen problemas, indiscutiblemente que tienen problemas, pero que están luchando por salir de esa circunstancia y hacerse merecedores de la confianza o reganar la confianza nacional. Así como hay otros que sí son instituciones yo diría absolutamente dañadas, torcidas y que no cumplen con su rol. En el campo empresarial es exactamente igual. Hay sectores y empresas que trabajan en un ambiente, en un ambiente sumamente creativo, y hay otros que buscan la protección permanente del Estado.
Usted no les ha visto, Gonzalo, a un conjunto de empresarios que cuando les va mal o cuando les entra la competencia, lo que hacen es darse la vuelta y buscarle al ministro de Comercio y decirle: señor ministro, hay arroz peruano que hay aquí mucho más barato, póngale una traba para que no entre el arroz peruano. El perjudicado, el consumidor ecuatoriano. El beneficiado, ese grupo de productores que son absolutamente ineficientes. Obviamente, de esto hay en el mundo, pero y en el Ecuador no escapa. Hay corruptos en el Ecuador, hay corruptos intelectuales, hay corruptos económicos, hay corruptos de toda naturaleza. Pero eso lo puede decir uno. Y hay también indolentes, que es otra forma de... Y vamos al tema. Y el Ecuador es una sociedad permisiva. A aquel corrupto que se va llevando recursos públicos, que se reinserta en la sociedad después de que ha acabado su función pública, lo reciben con aplausos. Con abrazos. Sí. Con aplausos, sí, Gonzalo. Sí. No es una persona a la que se le margina y se le pone en una esquina en la reunión, sino que está en el centro de esa mesa redonda, de pie, para la discusión de los temas. Entonces, una mesa de sapos. Y voy ahora a la parte económica. Y en la parte económica, Gonzalo, la primera gran cosa: no hay fórmula económica que pueda sustentarse si es que no considera dentro de sí que el ser humano es un agente racional de expectativas. Usted no le puede engañar al ser humano durante mucho tiempo. Usted no le puede estar contando canciones de pajaritos durante mucho tiempo, porque ese ser humano, los 12 millones de ecuatorianos, unos bien educados, otros menos educados, otros que no tienen nada de educación, todos a su nivel se van dando cuenta de las cosas, tienen racionalidad, no somos minusválidos mentales. Consecuentemente, un esquema económico que le ofrezca todo, que le resuelva todos los problemas, que le diga que el paraíso se va a volver a descubrir, es un esquema económico que a lo mejor le ilusiona durante cierto tiempo a un grupo de ecuatorianos, pero que va a caer como castillo de naipes tan pronto la racionalidad de cada uno de ellos le lleve a determinar que fue un engaño, de que esa cosa es insostenible. Es insostenible. Entonces, los modelos económicos, los esquemas económicos, las estrategias económicas, la fórmula que usted, el nombre que le quiera dar a una organización de carácter económico, tiene que partir del respeto de la racionalidad del ser humano. Uno no puede crear una organización económica a través de la cual le utilice al ser humano con el propósito de explotarlo sin darle un horizonte. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Y cuando usted pone en riesgo el capital, el patrimonio de cada familia, de cada ser humano, de cada empresa, de cada sociedad, todos ellos se van a poner en una posición defensiva. Porque lo que van a decir es: si es que tengo una organización de política económica que me va a agredir, o que me va a cambiar las condiciones y me va a impedir de que yo pueda seguir desarrollando mis actividades y todo, lo único que va a hacer es retraerse. Si usted le maltrata la inversión, y usted dice: los inversionistas siempre han sido unos explotadores, estos solo buscan su beneficio, y tiene un lenguaje violento contra el inversionista, ¿qué es lo que va a hacer el inversionista? Va a decir: no invierto. Y si el inversionista no pone los recursos en riesgo, no vamos a generar plazas de empleo. No vamos a generar plazas de empleo. La carga de odiosidad que se han venido manteniendo en el tiempo y que este medio de comunicación ha tenido un poco que lidiar en eso, buscando, digamos, criterios compartidos en un ejercicio plural de las concepciones económicas, no siempre nos dieron resultado, porque llegó un momento de animadversión simultánea, que el uno decía: yo con ese no me siento, y el otro decía: yo con el otro para nada. Esto era en simultáneo. ¿Por qué traigo a colación aquello? Porque qué bueno fuera que este modelo de justicia, este modelo de potencial equidad, de oportunidades para todos, de apoyo a la base social por el lado de los microcréditos, de la asistencia, de la asesoría, que nos nucleemos un cuarto de hora en beneficio de esa gente que no tenía que hacer y que fugaba del país y sigue fugando en las barcazas. Eso me pareció a mí una oferta importantísima, porque precisamente esa era nuestra
nuestra estrategia de conducción, que la propalábamos, nos gustaba mucho. La base social, ese crecimiento de abajo hacia arriba. No nos ha gustado mucho el de arriba abajo. Y entonces quiero referirle a lo siguiente. Si esas dos cosas se fusionarían, sería interesantísimo. Ustedes, le pongo en ese grupo, ustedes responsabilizándose de la economía de exportaciones, de la economía grande, de la producción significativa, dejando de prestar mucha plata solamente a los lujos de la clase media alta, de la gente que tiene posibilidades en todos los estratos de comprarse autos y más, y creando líneas de crédito productiva de mayor plazo. Ustedes han mencionado aquí que el mercado no da, hay temores de los depositantes, en fin, pero habría cómo mejorar eso y construir algo. Yo me imaginé que eso se iba a concretar. De pronto les cholean a todos las cámaras de la producción, bancos, actores anteriores que dicen predominaban y ordenaban a los gobiernos de turno. Y ellos dicen, muy bien, con esos nada. Nosotros, nuestro modelo es ese. Y comienza más bien a copiarse metodologías y estrategias que naturalmente se ve con claridad, se parecen de boinas a calcetines a ese ejercicio de gobierno en la respetable y hermana nación de Venezuela. Negocito y libretico que a muchos no nos gusta, nunca nos gustó. Entonces, ahí están polarizados a muerte, los unos choleándoles, subestimándoles, burlándose, en un ejercicio de un ego fabuloso de poder, y el poder es efímero y esto pasa. ¿Cómo hacemos, economista, para que esta economía no se frene? Para que usted y otra gente de allá así no se reúnan, pero rememos hacia el mismo destino. Porque de lo contrario, la economía convencional, la que significa, la que se imprime en las estadísticas, en los números, esa economía que construye el PIB, esa economía que construye estas cosas que no nos gusta, estas mediciones, estas variables, son las que naturalmente se fijan en el exterior para optar por ayudarnos o no ayudarnos. Pero, Gonzalo, nosotros mismos nos tenemos que ayudar. Nosotros mismos. Yo, Gonzalo, le he estado escuchando el tema de las radicalizaciones. Sí, las radicalizaciones se han producido en el Ecuador, lamentablemente, por una falta de un diálogo objetivo, de una disposición a buscar la concertación, porque precisamente el modelo democrático ha sido un modelo de disensos, no de consensos. Es una larga historia ecuatoriana de desentendimientos. Cuando uno mira lo que le ha ocurrido al Ecuador durante toda su etapa ya independiente, inclusive en la época colonial, uno ve cómo se repiten los hechos con rigurosa cotidianidad en el Ecuador. Los mismos problemas del siglo XIX pasa al XX, del siglo XX pasa al XXI, y cuando uno ve el siglo XVII es exactamente igual. Las mismas temáticas, las mismas incomprensiones, la misma falta de diálogo, una formación de cada uno de nosotros no dispuesta a buscar en dónde está el complemento del punto de vista. Y obviamente eso es lo que estamos viviendo acá. Hay un librito de Jorge Enrique, algunos señales de lo que ha sido el Ecuador. Es de que lo leamos todos. Y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo, pero el esfuerzo tiene que venir desde el conductor. Es el que tiene que ayudar, es decir, la dirigencia política, quienes tienen responsabilidades políticas son los primeros que tienen que demostrar, pero también nosotros tenemos que ser lo suficiente. Pero díganos alguna vez. Perdóneme, Gonzalo, también tenemos que nosotros racionalizar la crítica. Cuando vemos que dos partidos políticos se reúnen para llegar a un acuerdo, lo primero que hacemos es desacreditar el acuerdo, lo satanizamos. Y si ese acuerdo falla, encima les caemos para decirle, oiga, y ustedes ni siquiera pudieron mantenerse durante un mes en el acuerdo. Entonces, la posición ecuatoriana siempre es una posición
que trata de moler los huesos del adversario. No le trata de levantar al adversario y decirle, oye, estuviste equivocado en esta cosa, pero vamos juntos, sigamos en este camino. Tenemos que hacerle trascendente a nuestro país. Esas señas particulares de la ecuatorianidad o de los ecuatorianos, ¿no cree usted que también tienen responsabilidad en la falta de liderazgo y de buenos ejemplos de sus élites? Claro, pero de todos, Gonzalo, no solo de las élites, sino de todos. Porque, ¿qué son élites? Y esa es otra manera de dejar un poco en la nebulosa el tema. Por ejemplo, los referente. Voy al tema. ¿Qué hacemos con los profesores? Los profesores son los constructores del futuro. Del nuevo capital. La juventud está en manos de ellos. Las familias, por supuesto, y los profesores. ¿Qué hacemos? Para tener nosotros profesores con valores, profesores que enseñen principios, profesores que apliquen programas que sean realmente adecuados para los ecuatorianos del futuro. Nosotros ya estamos en otra etapa, pero para los jóvenes no hacemos nada, no hacemos absolutamente nada. Los productos son pésimos en este momento. Y por eso es lo que cosechamos. Por eso es lo que nosotros estamos cosechando. Y ahora en el tema en el que estamos nosotros conversando, usted no tiene país en el mundo, Gonzalo, que pueda distribuir riqueza si no crece. Usted tiene que crecer para distribuir riqueza. Un país estancado es un país que no tiene posibilidad alguna de mejorar sus niveles de equidad. Y el aliento a la base social a través de caridades. Y eso no le lleva a la solución. El asistencialismo no le lleva. ¿No? Oye, con el asistencialismo usted no llega a resolver el problema. Más bien construir una sociedad. Voy a topar el tema del microcrédito. El microcrédito es importante en cualquier sociedad. Es que no tenemos mucho tiempo económico. Pero yo quisiera llegar a la parte coyuntural de la economía. ¿Está frenada la economía? Porque el ser humano, porque los agentes económicos racionalmente no ven cuáles son las virtualidades del programa económico, si no existe, porque todavía están por anunciarlo, las virtualidades del programa económico. ¿En qué se van a sustentar? Entonces, ¿Usted ya tiene un rumbo? No, yo como ser humano estoy esperando ver exactamente cómo desarrollan el programa económico. Lo que tengo son algunos elementos, unos que me desconciertan. Por ejemplo, durante un mes o más de un mes han mantenido la TIS que no pagarán la deuda. Lo dijeron. Y ya lo pagaron. Lo dijeron a principios de esta semana. Usted, Gonzalo, lo escuchó el día de ayer aquí en su programa. Y hoy día pagaron. Bueno, hubo ese episodio. Entonces yo digo, racionalizando mi análisis, no voy a subjetivizarlo aquí. El pago nosotros, respecto al pago de obligaciones, hemos sido siempre personas que hemos sostenido de que las obligaciones se cumplen. Premio Nobel en pagadores de deuda. No premio Nobel en pagadores, pero hay que cumplir con las obligaciones. Y si uno no puede cumplir, como el gobierno del Ecuador lo anunció a principios de semana, y le dice, señor, deme 30 días más, está en el legítimo derecho de hacerlo. En el legítimo derecho de hacerlo. Precisamente para demostrar, señor, tengo dificultades, no lo voy a pagar, deme un espacio legítimo. Pero me permite enriquecer, digamos, el episodio de ayer. El señor ministro estuvo aquí, hablamos de la obligación además de el plazo que habían solicitado, es un plazo técnico, pero les llegué a decir que eso era oneroso. Calculamos sobre $50,000 diarios lo que hay que pagar. Puede ser oneroso, puede no ser oneroso, Gonzalo, depende con qué lo mide. Pero el desdibujamiento, le dije yo, de la fotografía, ¿y cuánto es lo que usted tiene en caja? ¿Por qué no paga los 135? Vamos a pagar, pero ¿cuánto tiene en caja? $60 millones. En el caso de los bonos global, de lo que tanta gente ha estado preocupada en este periodo, nosotros vamos a tomar unos días de la moratoria técnica a la que se tiene derecho en estas circunstancias para cumplir el pago de este compromiso. ¿Cuánto está la caja en este momento? Me parece que había algo así como 60 millones. Pero tiene que bajarse 20, por lo que es urgente enviar al tribunal
Supremo Electoral, 18,5 millones. Todos los días hay movimientos muy importantes en la caja fiscal. Pero más o menos el nivel es entre 60 y 100. Y pero pasado mañana tendremos 300 millones. Es decir, se mueve mucho por el financiamiento, por los ingresos que se reciben. ¿Tantos días si tienen mucha liquidez? No, apenas tenga yo la liquidez voy a cubrir ese compromiso. Usted sabe, tremendamente oneroso los intereses que por la mora técnica tenemos que pagar. ¿Ya ha calculado usted cuánto nos cuesta diariamente? Son algo así. A mí me di como 700,000. No, diariamente son como 50,000. No, digo de todos los días que vayan. Sí, pero no vamos a usar todos los días, por supuesto, porque hemos tenido ya un ingreso importante justamente hoy, que es miércoles, y vamos a cumplir sin que nos atrase esto. La ciudadanía, señor ministro. Nos comentaban que ustedes intentaron no pagar, declarar una moratoria, algo por el estilo, pero que se ven compelidos a hacerlo porque los garantes, especialmente por el lado de los seguros, de los dueños de los papeles, habían contratado en Venezuela, que es una empresa estatal y privada, en una intermediación así. Ellos tienen fondos gigantescos, pues, ¿no?, en estos menesteres, en Wall Street especialmente, 50,000 millones, me contaban el otro día un colega venezolano. Y entonces dicen que el garante les dijo, es que tienen que pagar porque de lo contrario me van a cobrar a mí. ¿Esa verificación usted no la tenía antes? No, para nada, absolutamente para nada. Nosotros además no teníamos previsto caer en moratoria en este pago de los bonos global. No teníamos previsto porque en primer lugar no hemos planificado una moratoria. Lo que ha dicho el presidente Correa es que si es que hay dos razones. Uno, si se verifican, como estamos investigando, algunos créditos que son ilegítimos, sobre eso nosotros no pagaremos o haremos una renegociación absolutamente, digamos, en favor de los intereses del Ecuador. Exciting. Esta era la parte más importante, porque prácticamente el ministro ya casi ha traído el cheque en el bolsillo para enviarlo ¿Qué ganamos, Gonzalo? 135 millones. Y aquí dijeron que no tenía sino 60. La liquidez se generó en lo que fue del medio de comunicación al despacho. Entonces yo veo que hay unos dineritos medios escondidos. Y en eso, no ser transparentes. Supongamos que sea así, Gonzalo. Se va a hacer un daño enorme al país y se va a hacer un daño enorme al gobierno. Una de las cosas que requiere la economía moderna es transparencia. Transparencia. El ser humano, vuelvo otra vez a su propia calificación, la racionalidad de las cosas. A usted, Gonzalo, no puedo venir yo y contarle una cosa que no la sienta ni legítima, o que diga, oiga, el economista Pachano me vino a decir unas cosas que no las entendí y algo tiene que tener atrás porque no supo darme una explicación sensata o convincente. La economía de hace muchísimos años, cuando era proteccionista, dirigida por el Estado que fijaba precios y todo, era una economía en donde el suspenso jugaba en toda la colectividad, pero nadie podía hacer nada, porque como las barreras controlaban todas las cosas, no sabíamos lo que pasaba en el mundo. El control de capitales era un control absoluto, el Ecuador no estaba dolarizado, no habían los medios de comunicación que hay hoy, entonces uno podía jugar con ese tipo de política económica, y el Ecuador jugó mucho tiempo. La teoría del crecimiento estructural y del proteccionismo, del fomento de importaciones o de la sustitución de importaciones, tuvo largos años de vigencia. Hoy el mundo demanda transparencia. Usted tiene que saber exactamente lo que el gobierno va a hacer. Y el ser humano se da cuenta de la lógica y de las oportunidades que hay. Y por ahí empieza a buscar trabajo, por ahí empieza a invertir y todo. Pero si va a mantener oscuras las decisiones, la pregunta es, ¿qué ganamos? Más bien los resultados finales son perdemos. Lo que ha ocurrido con esta, yo diría, situación de la deuda, es que en el mercado los especuladores financieros, ya le han mandado un montón de los especuladores financieros son los grandes ganadores de esto. Los grandes ganadores de esto.
Usted le menciona ahí el tema del seguro, del seguro contra impago de deuda de grupos venezolanos. Son cosas graves y delicadas, Gonzalo. Mucho más lógico decir, señor. Pero no había sabido, dice el ministro, aquello. Y le demos el beneficio de su declaración, no tenemos por qué dudar de lo que dice el ministro. Pero Gonzalo, lo que es importante, el tema de la deuda, el Ecuador paga sus obligaciones si es que tiene recursos y tiene un programa económico adecuado. Ahí no hay problema en especulación. Y si mañana necesita una reestructuración, hay que hacerla arriba de la mesa. En el tema del microcrédito, Gonzalo, el Ecuador tiene más de 500 millones de dólares, más de 600 millones de dólares en microcrédito. Hay más de 500,000 personas que se han beneficiado del microcrédito. Entonces uno dice, hay que impulsar el microcrédito. Claro que hay que seguir impulsando el microcrédito, pero el microcrédito no va a resolver el problema de la pobreza. El microcrédito tiene futuro, Gonzalo, siempre y cuando los ecuatorianos tengan capacidad de consumo. ¿Ya? Y obviamente habrá que prestarles a los que quieren comprar el chaleco, la camisa y todo, que es otra forma de financiarle al productor de microcrédito. El financiamiento de la economía funciona con mucha mayor naturalidad, Gonzalo. Fluye de mejor manera, se distribuye de mejor manera cuando usted tiene las reglas claras adelante de todos. Cuando las cosas usted las puede ver con transparencia. Cuando usted se da cuenta cuál es la intencionalidad del Ejecutivo, cuál es la intencionalidad del Legislativo, a dónde les llevamos a este país. Pero si usted las cosas no las sabe, si mañana va a haber una asamblea constituyente que no saben qué puede terminar, dígame, Gonzalo, la persona que tiene una tiendita va a seguir invirtiendo, porque ese es un inversionista. El tendero es un inversionista. Todos los días su capital pequeñito invierte en comprar pan para vender el pan, invierte en comprar arroz, invierte en comprar azúcar y todo. Ese es un inversionista. Pero él también va a estar pensando, oye, si le dejan de comprar pan, o si le bajaron, en lugar de una persona comprar 4 panes, le compra 3. Y en lugar de 2 libras de arroz, le compra 1 libra de arroz. Ese tendero va a decir, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los consumidores míos ya no me compran lo que me compraban antes. ¿Qué va a hacer él? Retrotraer también el negocio. Algunos tendrán que cerrar el negocio porque ya no se vuelve competitivo ni nada. Y se configura la recesión. Y se configura. Entonces, una economía que no crece, Gonzalo, es una economía que no puede distribuir. Una economía ¿Por qué no crece? Inestabilidad, inseguridad. Inseguridad e inestabilidad, Gonzalo. ¿Usted me ha oído a mí hablar? No se transparentan las cartas sobre la mesa. Pero yo le estoy diciendo, un país el que quid del asunto, la estrategia que prima este momento en la mentalidad del gobierno es el misterio. Peor, si esa es la visión del gobierno, está cometiendo un error tremendamente grave. Lo que pasa es que es una visión convencional la suya y de ellos es distinta. Pero entonces yo le estoy Con eso me quieren contentar a mí cuando yo digo, no, es que ellos tienen otra visión y tienen otro tipo de estrategia. Pero Gonzalo, si yo le tengo escondidas mis cartas, sí. Acá. Yo no negocio nada con usted. Usted me va a decir, con usted no me voy a ninguna parte. Claro. ¿No es cierto? Usted va a decir, póngame las cartas sobre la mesa. ¿No es cierto? Póngame las cartas, hasta en el póker. Usted tiene que intuir lo que yo tengo. ¿No es cierto? Y usted sabe que ahí hay 42 cartas y que vamos a jugar con las 42 cartas. Pero si tiene todo abierto y el que está al frente suyo no le dice cómo va a jugar, usted lo que va a hacer es retrotraerse, pues. Y si todo el tiempo usted está hablando mal, usted está siempre en una posición destructiva de el que debe ser su socio, porque en el Ecuador hay tres socios, grandes socios: el trabajador, el inversionista o el empresario y el Estado. Los tres. No hay más. ¿Y este momento usted cree que los tres están súper divorciados? Están separados. ¿Los tres? Los tres están separados. El empresario necesita al trabajador. El trabajador necesita al empresario. No tiene trabajador, no tiene Estado. Sin trabajador, el empresario no hace nada. Usted puede tener la mejor idea del mundo en construir una empresa preciosa. ¿Ya? Si usted no tiene trabajadores que estén dispuestos a venir a su proyecto, usted se queda con la idea. Y el trabajador no hace tampoco nada. ¿Y si el trabajador se pasa a tomarle del brazo al gobierno, al Estado? Le podrá dar a un grupo reducido de trabajadores empleo.
Ya. Pero el Estado... No digo en términos de cohesión. ¿Y le dejan al empresario, al inversionista en solitario? ¿Y qué proyectos van a desarrollar? Dígame. Entre los dos no tienen la plata, pero ellos piensan precisamente que ellos van a tener la plata. Es una economía de otras condiciones. Deme un ejemplo. De otras características. Deme un ejemplo en el mundo. La Venezuela. No, la de Venezuela, 6,000 empresas cerradas. Pero tienen la plata para nacionalizar todo. Oiga, tienen plata, pero oiga, Gonzalo, es una plata que tiene un límite. Y hay déficit fiscal en Venezuela. ¿No le escuchó usted el otro día al coronel Chávez de la necesidad de subir el precio de los combustibles y del problema que se le armó? Porque tiene que subir los precios de los combustibles. Ya no alcanza para seguir subvencionando. Es que es obvio, todo tiene una limitación. En cambio, cuando usted tiene un sector privado, y acabamos con esto, usted no le puede menospreciar a ninguno. Usted no puede decir, oiga, al trabajador le vamos a tratar de una manera sumamente marginal y todo. No, porque el trabajador es fundamental. Igual al empresario. No le dé a ninguno de los dos una posición prevalente, pero déle reglas claras. Denle reglas claras. Por ejemplo, al trabajador prepáreles, Gonzalo, para que tenga más instrumentos de defensa. Prepárenle. ¿No es cierto? Algún día hemos de hablar sobre problemas estructurales de educación en el Ecuador y la necesidad de quitarle las amarras que tiene esta educación pública ecuatoriana. Me confieso, caramba, muy triste porque nos faltó tiempo. Faltó tiempo. Hay que leer todos los elementos que los deja en pendiente el economista Abelardo Pachano para una muy próxima visita de nuevo a nuestro sede noticias. Economista, voy con unas damas, unas distinguidas profesionales como la doctora Marta Ortega. La doctora Marta Ortega es una psicóloga clínica, trabaja en el DINAPEN como psicóloga clínica. Está con nosotros Patricia Calero. La doctora Calero, bienvenida, asesora técnica del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Ellas están desde hace algunos minutos. Esa por ejemplo, es una actividad preciosa. Sí. Y poco informada en el país. La socióloga Natalia Sierra también nos va a acompañar. Vamos a hablar sobre este tema que casi me arrancó las lágrimas a mí. La explotación sexual a menores de edad se ha convertido, Abelardo, y usted tan vinculado por el muchacho... El Observatorio de la Niñez y el contrato social. De la niñez. ¿Y lo que hace su Produbanco? Sí, su cambio por el cambio. Su cambio por el cambio. Oiga esto, seguramente lo leyó, importante investigación del diario Hoy de esta víspera. La explotación sexual a menores de edad se ha convertido en un negocio lucrativo. Así lo manifiesta la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que advierte que en el Ecuador hay cerca de 25,000 mujeres en la prostitución, de las cuales 5,200 son niñas y adolescentes, quienes al mes perciben salarios superiores a cualquier empleado del sector público o del sector privado. El 70% de los niños y adolescentes sometidos a esta actividad trabaja en locales reglamentados, entre comillas, clubes nocturnos, bares, discotecas, pagan al intendente de turno y sigan funcionando. Y claro, de repente hacen eso con cámaras, van y a las 48 horas de nuevo, bajo naturalmente algún pago de nuevo, son reabiertos. Y estos son los datos, economista, que presenta el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. ¿Cómo no nos debemos preocupar de este tema? Y por eso vamos a tener... Qué bueno, Gonzalo. Y ahí aprovechando del tema, ahí hay una lectura de la Constitución actual. En la Constitución del año 98 se establecieron los derechos de la niñez y de la adolescencia. Y con el apoyo de UNICEF, con el impulso de Naciones Unidas, con el apoyo del Observatorio de la Niñez, conseguimos que el Congreso anterior apruebe la Ley de Defensa y Protección de los Niños. Ahí están establecidos todos los derechos de los niños. ¿No recuerda usted cuál es el legislador que más
¿Cuál fue el legislador que más intervino en eso? No. Que ayudó, pues, ¿no? No le podría decir Gonzalo. Pero lo que pasa es que ese código no se aplica. Y tenemos dificultades enormes. Porque es el Estado ecuatoriano. Y ya no es la Constitución. Y ya no es el Poder Legislativo. Es el Poder Ejecutivo el que no tiene capacidad de control. Y no hay una sociedad que le ayude. Ya. Vamos a tomar en cuenta un elemento muy importante. Y ojalá el caballero diputado que se interesó en esta temática pueda usar nuestras líneas telefónicas mientras concurren a nuestra sala la doctora Natalia Sierra, la doctora Marta Ortega y la doctora Patricia Calero. A las tres damas, mi más cordial bienvenida y un aplauso, por favor, antes y después. Tenga la gentileza. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muy buenos días. ¿Y dónde estás tú? Exa FM.